Era solo una niña con demasiadas cargas, acunando a un hijo que no era suyo. Él no había hablado con nadie en años. Pero el destino no pide permiso. Ata, rompe y, a veces, pone dos corazones rotos en el mismo camino de tierra. El bebé estaba ardiendo otra vez. Clara Holden no necesitaba un termómetro para saberlo. Lo sintió en cuanto tocó su cuellito húmedo, la fiebre latiendo por su cuerpecito como una tormenta desatada en una jaula. Su respiración salía en gemidos agudos, suaves y roncos, y sus puños se aferraban a la tela raída de su vestido como si temiera que se desvaneciera. Deseó poder sentarse con él, mecerlo, tararear algo dulce como solía hacer mamá, pero la estufa se había apagado, los armarios estaban casi vacíos y aún quedaba agua por acarrear. «Ese chache», Sammy susurró, besándole la sien. «Espera un momento. Vuelvo enseguida». Lo arropó en la cuna, la que papá había tallado antes de morir, llena de astillas y amor. Y lo envolvió en la última colcha limpia. Luego echó el cerrojo, metió una silla bajo el pomo, como siempre hacía cuando tenía que dejarlo solo, y corrió hacia el pozo con un cubo vacío y zapatos demasiado finos para la tierra congelada. El viento azotaba fuerte, pero ya se había acostumbrado. A los 16 años, Clara no tenía el lujo de sentir el dolor. No cuando Sammy la necesitaba. El pozo crujió al girar la manivela oxidada. La mitad del tiempo la cuerda se atascaba y el agua olía a óxido y gusanos, pero era el único pozo en 5 kilómetros a la redonda. Arrastró el cubo hasta la mitad cuando lo oyó. Cascos. Ni rápidos ni apremiantes. Firmes, pausados, como un hombre sin prisas. Clara se quedó paralizada, con una mano agarrando la cuerda y la otra apretando el puño. Nadie cabalgaba por allí sin una razón, y últimamente, las razones rara vez eran buenas. Ya habían pasado hombres antes, haciendo preguntas, burlándose del patio vacío, preguntándose en voz alta dónde estaban los padres. No siempre preguntaban amablemente. El jinete apareció entre los árboles ennegrecidos. Alto en la silla, delgado como si hubiera brotado de la tierra misma, con un sombrero desgastado y calado hasta los tobillos y un abrigo cubierto de tierra seca. No saludó. No gritó. Simplemente cabalgó despacio por el sendero y se detuvo a 3 metros de ella como si esperara algo. Clara no esperó a descubrir qué. «Si buscas a alguien», dijo lo suficientemente alto como para ocultar el temblor en su garganta, «no está aquí». El jinete no dijo nada. «No tengo nada que valga la pena robar. Solo agua y un bebé enfermo. Así que puedes dar la vuelta a tu caballo». Nada. Solo el viento y el crujido del cuero al desmontar. Era más alto de lo que esperaba. Ancho de hombros, pero no de una forma amenazante. Más bien como la estructura de un granero. Silencioso, sólido, curtido por el clima, pero fuerte. Se quitó el sombrero lentamente, dejando al descubierto un cabello oscuro con vetas plateadas y una cicatriz que le atravesaba la sien hasta la mandíbula. La clase de marca que se gana, no se compra. Sus ojos se encontraron con los de ella, grises, indescifrables, pero no crueles. «No estoy aquí para robar», dijo finalmente, con voz grave y cansada. «Estoy aquí porque alguien me envió». Clara entrecerró los ojos. «¿Quién?» «Tu hermano». Se le encogió el estómago. «Mi hermano está muerto». El hombre ni se inmutó. «¿El otro?» Sus manos se soltaron del cubo. Solo le quedaba un hermano mayor, y él no le había escrito en casi un año. Desde el funeral de mamá. Desde que ella le rogó que volviera a ayudar con Sammy, y él le dijo que tenía cosas que terminar en el oeste. El jinete metió la mano en su abrigo y sacó un papel doblado. Se lo ofreció, pero no se acercó. Dijo que si no regresaba, debería ir a verte. Ella no se movió. ¿Eres su amiga? No. Entonces, ¿por qué te enviaría? Él miró más allá de ella, hacia la casa. Le debía una. Clara ya no confiaba en la facilidad. Sobre todo en hombres desconocidos que aparecían de la nada con historias y cicatrices. Pero sus piernas empezaban a temblar. El frío se le había metido en los dedos, y Sammy estaba solo en esa casa ardiendo sin medicinas, sin nada. Le arrebató la carta de la mano y corrió a casa sin decir nada más. Cerró la puerta de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza. El bebé seguía llorando, ahora débilmente, exhausto. Lo abrazó con un brazo y desdobló la carta con el otro. Era la letra de Caleb. Sin duda. «Clara, si esto te encuentra, significa que no llegué a casa. Lo intenté, lo juro. Intentaba ganar lo suficiente para volver enseguida. El hombre que sostiene esto se llama Elías. No es muy hablador, pero es bueno. Mejor que la mayoría. Me salvó la vida una vez.
Lo hablo de ti, de Sammy. Si lo dejas, te ayudará. Si no, quémalo. Olvida que lo envíe. Lo lamento. Caleb. Clara se desplomó en el suelo. Sammy gimió contra su hombro. No lloró. No entonces. No había llorado desde el funeral, y no iba a empezar ahora. No delante de Sammy. Una hora después, cuando abrió la puerta, Elías seguía allí. El mismo sitio, el mismo silencio. No preguntó si podía entrar. Simplemente la miró, luego al bebé en brazos, y asintió con la cabeza, como si ya hubiera entendido todo lo que no había dicho. Los días siguientes se desdibujaron en un ritmo extraño. Elías no hablaba mucho. Arregló la puerta rota del granero sin preguntar. Trajo madera sin que nadie se lo dijera. Nunca la miró demasiado tiempo, nunca hizo preguntas. Simplemente trabajaba. Tranquilo. Confiable. Como una sombra que por casualidad transmitía calor en lugar de frío. La fiebre de Sammy desapareció al tercer día. Clara lloró esa noche, solo un poco, cuando nadie la veía. Elías la encontró después en el porche, mirando las estrellas como si pudiera encontrar a mamá allí arriba. No dijo nada. Simplemente le dio una taza de algo caliente y se sentó a su lado como si fuera su sitio. No sé cómo criarlo, susurró. Lo eres, dijo Elías. Eso fue lo máximo que dijo en toda la semana. Y luego llegó la carta. Llamaron a la puerta. Un jinete con un abrigo largo y negro. Llevaba el sello del gobierno en la mano. Clara lo leyó 2 veces antes de que le fallaran las rodillas. Se había presentado una demanda contra el terreno de Holden. Si ningún hombre adulto asumía la tutela legal de la propiedad, sería embargada. En 2 semanas. 2 semanas. Ella miró fijamente a Elías. Él no dijo nada, pero su mandíbula se tensó. Y en sus ojos, algo se movió. Clara no durmió esa noche. Yacía en el suelo junto a la cuna de Sammy, con los ojos abiertos en la oscuridad, la mano sobre su pequeño pecho para sentir su respiración. La carta estaba doblada bajo la linterna de la mesa, pero no necesitaba volver a leerla. Las palabras ya se habían grabado profundamente. Si ningún varón adulto se presenta a asumir la tutela de la propiedad de Holden, la propiedad será confiscada por la autoridad del condado. El bebé se movió a su lado, gimiendo en sueños. Clara cerró los ojos, le besó la mejilla y le ajustó la manta sobre los hombros. Le dolían los brazos de tenerlo abrazado todo el día, pero agradeció el dolor. Significaba que seguía allí, que seguía luchando, que seguía intentándolo. Afuera, oía a Elías moverse, pasos silenciosos sobre la tierra, el crujido del cuero, el ritmo lento y metódico de un hombre que tampoco dormía mucho. No había dicho nada cuando ella le mostró la carta. Solo la leyó una vez, con la mandíbula apretada, y se la devolvió sin hacer comentarios. Ella pensó que tal vez él se iría después de eso. Él no lo hizo. A la mañana siguiente, ya había ensillado la mula y cortado otra pila de leña como si nada hubiera pasado. Clara hirvió agua en la olla de hierro e intentó no volver a mirar la carta. Pero era lo único que podía pensar. No puedo perder este lugar, dijo de repente, con la voz aguda en el silencio. Es todo lo que tengo. Es todo lo que Sammy tiene. Elías no levantó la vista de la cerca que estaba reparando. Entonces no la soltaremos. Clara parpadeó. Nosotros. No respondió. Simplemente clavó otro clavo en la viga podrida. Caminó hacia el porche, con los brazos cruzados para protegerse del frío. No nos debes nada. Dijiste que solo le hacías un favor a mi hermano. Elías se secó el sudor de la frente con la manga. Dije que le debía una. No dije que me iba. Pero no nos conoces. No me conoces. Ya sé suficiente. Sus ojos se encontraron con los de ella, fijos, inescrutables, firmes. Clara sostuvo la mirada más tiempo del que pretendía. Había algo en ese silencio, algo más pesado que cualquier promesa. No afecto exactamente, sino peso. Convicción. Elías volvió a trabajar. Esa noche, Clara estaba sentada a la mesa de la cocina con un lápiz en una mano y la carta en la otra, garabateando números en el margen de un viejo almanaque. Aunque vendiera la mula de repuesto y hasta el último frasco de conservas del sótano, se quedaría corta. Los impuestos sobre la tierra se habían acumulado más de lo que creía. Y el hombre del condado lo había dejado claro, no esperarían. Una chica sola, de apenas 16 años, no se sostendría en un tribunal. No en esta parte del territorio. No sin un hombre que la apoyara. Miró a Elías, que tallaba algo junto al fuego, con los hombros bañados por un resplandor anaranjado. Intentó imaginárselo en un tribunal, de pie en silencio a su lado mientras un juez de patillas grises intentaba destrozar su mundo.
Intentó imaginárselo yéndose después, una vez saldada su deuda con Caleb. Pero no pudo. Al día siguiente vinieron más jinetes. 2 de ellos, hombres con guardapolvos color canela, mirada severa y botas limpias. No eran vagabundos, sino topógrafos. Agentes del gobierno, supuso Clara. No se molestaron en desmontar. Simplemente leyeron la misma amenaza legal impresa en la carta y se quitaron el sombrero como si no fuera nada personal. Elías permaneció detrás de ella todo el tiempo, con los brazos cruzados. No dijo ni una palabra, pero algo en su postura, firme, inmóvil, hizo que los hombres se marcharan más rápido de lo que llegaron. Después, Clara se hundió en la silla del porche, mareada. «No puedo arreglar esto», susurró. «Así no». Elías se agachó junto a ella, en voz baja. «Entonces haremos otra cosa». «¿Cómo qué?», espetó con los ojos húmedos. «¿Mentor? ¿Finger K. soy Mayer? ¿Fingir una escritura?» «No», dijo con la mirada fija. «Nos casamos». Ella rió, breve y amargamente. Luego se detuvo al darse cuenta de que él no había sonreído. «¿Hablas en serio?» Él asintió una vez. «¡Qué locura! No me conoces. Apenas hemos hablado. Sé por qué luchas. Es suficiente». Clara se puso de pie, con el corazón latiéndole con fuerza. «Ni siquiera desear este». «No», dijo Elías. «Pero quiero que conserves esta tierra». Las lágrimas se le escaparon de los ojos sin que pudiera contenerlas. «¿Por qué hiciste eso?» Dudó un momento y luego dijo en voz baja, «Porque alguien lo hizo por mí una vez». Eso fue todo lo que ofreció. No presionó ni suplicó. Simplemente dejó que la verdad flotara entre ellos como una rama cargada de nieve. Clara regresó a la casa sin responder, con el silencio aferrándose a sus hombros como otra capa de dolor. 2 noches después, el predicador vino en secreto. Elías permanecía rígido y silencioso junto a la chimenea, con el sombrero aferrado con ambas manos como quien se prepara para un funeral en lugar de una boda. Clara llevaba el chal desteñido de su madre y trataba de no temblar. Sammy dormía en una cesta a sus pies, inconsciente. Los votos fueron breves. Ninguno de los dos dijo amor. Pero cuando Elías colocó el anillo, una sencilla banda que había tallado en roble, en su dedo, las manos de Clara dejaron de temblar. Esa noche no hablaron mucho. Ella yacía en su lado de la cama, con los ojos abiertos, mirando el techo oscuro. Elías dormía sobre las sábanas, cerca de la ventana, con las botas puestas. Un muro de silencio los separaba. No era frío, no era cruel, solo incertidumbre. Por la mañana todo cambió. Los topógrafos regresaron con un tercer hombre, un abogado, todo palabras evasivas y amenazas escritas. Clara los recibió con el certificado de matrimonio en la mano y la barbilla en alto. Sintió a Elías a su lado, alto y silencioso, y por primera vez en semanas, sintió que el suelo bajo sus pies realmente podría resistir. El abogado parpadeó. «¿Estás casado?» «Sí», dijo Clara. «¿Casado con?» «Para Elías Walker», dijo, esta vez más alto. «Mi esposo». El abogado garabateó algo. «Y pretende asumir la tutela legal total tanto de la tierra como de tu hermano». «Sí». Elías asintió una vez. El abogado parecía molesto, pero no tenía argumentos. La ley, una vez bien nutrida de papel, se conformó con darse la vuelta y dormir. Cuando los jinetes se marcharon, Clara exhaló por primera vez en días. «No tenías por qué hacer eso», dijo ella suavemente. «Lo sé», respondió Elías. Ella se giró hacia él. «Pero lo hiciste». Él asintió nuevamente, con la mirada perdida. Pasaron las semanas. Ese año, la primavera llegó temprano. La nieve se derritió más rápido de lo esperado, dejando al descubierto cercas rotas y campos empapados. Elías reconstruyó la puerta del granero. Clara volvió a plantar. Los días empezaron a tomar forma. No paz, ya no creía en esa palabra, sino ritmo. Familiaridad. Sammy rió por primera vez desde que le bajó la fiebre. Una risita ahogada y entrecortada cuando Elías le hizo una mueca durante el desayuno. Clara dejó caer el cucharón al oírlo. Se quedó allí parada, con lágrimas en los ojos, mientras Elías le devolvía al bebé con delicadeza, como si fuera lo más natural del mundo. Pero no todos sanó tan limpiamente. Una tarde, mientras Elías cortaba leña, Clara vio a un jinete observándolo desde la cresta. «No soy un topógrafo. No soy un vecino». Este hombre llevaba un sombrero de ala ancha y un abrigo que parecía demasiado fino para un trabajo honesto. Su caballo era negro azabache e inquieto. No se acercó.
Simplemente permaneció allí sentado, inmóvil como una piedra, observando la cabaña con los ojos demasiado lejos para leer. Cuando ella parpadeó, él ya se había ido. Clara se lo contó a Elías esa noche. Él no respondió, simplemente se quedó junto al fuego, con los brazos cruzados. Ella vio cómo se le tensaban los hombros. La forma en que seguía mirando por la ventana, mucho después de que se apagaran las lámparas. Algo estaba viniendo. Algo de su pasado. Y aún no había terminado con él. A la mañana siguiente, Elías ya se había ido cuando Clara despertó. Su lado de la cama estaba frío, las sábanas intactas. Permaneció descalza sobre el suelo de madera, atenta a cualquier señal de él. Pero la cabaña estaba en silencio, salvo por la suave respiración de Sammy en la cuna. Las brasas de la chimenea se habían apagado hacía tiempo. Una nota reposaba sobre la mesa, escrita con las mismas letras mayúsculas pulcras que reconoció de los nombres que había grabado en el cobertizo. Arreglando la cerca del pasto sur. Regreso antes del anochecer. Clara se quedó mirando las palabras más tiempo del necesario. No estaba segura de qué esperaba, quizá una razón por la que no se había despedido, o algún indicio de lo que había pasado por su mente después de que ella le contara sobre el jinete. Pero Elías nunca era de los que explicaban lo que creía innecesario. Ese silencio suyo no siempre significaba paz. A veces significaba advertencia. Se vistió rápidamente y se dedicó a sus quehaceres con la tensión bajo la piel. Cada vez que el viento arreciaba, creía que eran cascos. Cada graznido lejano de un cuervo sonaba como el silbato de un jinete. Intentó acallarlo, concentrarse en las patatas que necesitaban germinar, en el ternero testarudo del corral, en mantener a Sammy caliente y alimentado. Pero durante todo el día, su mirada se desvió hacia las colinas, al lugar donde había visto a ese hombre observando. Cuando Elías regresó justo antes del anochecer, arrastraba una barandilla de cerca rota tras él y no dijo nada hasta que ella le preguntó. «Yo también lo vi», murmuró, dejando la barandilla en el suelo con un golpe sordo. «Hace 3 días. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. ¿Y no me lo dijiste?» «Aún no estaba cerca», dijo Elías. «Quería asegurarme». «¿Quién es él?» Elías no respondió de inmediato. Caminó hacia el cubo de agua, se lavó la cara y luego apoyó ambas manos en el lavabo como si necesitara algo sólido donde apoyarse. Su nombre es Meret Caín. El nombre no significaba nada para Clara, pero la forma en que Elías lo pronunció, el peso detrás de las sílabas, hizo que su sangre corriera más fría que el viento afuera. «Es un cobrador de recompensas», continuó Elías. Solía cabalgar con una cuadrilla cerca de Abilene. Hombres rudos. De esos que no esperan al juez para atar la soga. Caín era el peor de ellos. La voz de Clara apenas sonó como un susurro. «¿Te persigue?» Elías la miró a los ojos. «Probablemente». Él no dio más explicaciones, y ella no insistió, aunque quería hacerlo. Desesperadamente. Esa noche, lo vio limpiar su revólver junto al fuego, con cada movimiento preciso y lento. No había tocado esa pistola desde la boda. Ni siquiera la había llevado por el rancho. Pero ahora la colocaba en pedazos, limpiando cada parte como un ritual, como un sacerdote puliría un cáliz antes de un funeral. Sammy arrulló desde su manta junto a la estufa, sin darse cuenta de la pesadez de la habitación. «Ya no es la ley», dijo Elías sin levantar la vista. «Cain. Lo echaron hace años. Demasiada gente murió solo por su palabra». «Entonces, ¿qué quiere ahora?», preguntó Clara. Elías no respondió. Durante algunas semanas no pasó nada. El viento arreció. El río creció. Clara plantó nabos y cebollas dulces, y Elías remendó la cerca norte. Compartieron comidas, compartieron tareas, incluso compartieron risas a veces, estallidos suaves e inciertos que llegaban cuando Sammy hacía algo extraño o cuando el ternero lograba entrar de nuevo en la casa. Pero incluso con las rutinas instauradas, había un hilo que se tensaba demasiado bajo todo aquello. Cada vez que Elías desaparecía durante horas sin dar explicaciones, Clara sentía un nudo en la garganta. Cada vez que un halcón volaba en círculos demasiado bajo o una figura aparecía en la cresta, se le cortaba la respiración. Entonces, una noche, la puerta del granero estaba abierta. Elías nunca la dejó abierta. Ni una sola vez. Ni siquiera la luz del día. Clara se quedó paralizada en los escalones del porche, con Sammy en sus brazos. La linterna que sostenía se mecía suavemente con sus dedos temblorosos. Elías llamó. No hay respuesta. No esperó. Volvió a meter a Sammy dentro, cerró la puerta con llave y cogió el rifle de encima de la chimenea. Era viejo, de su padre,
y solo lo había disparado una vez, pero lo sujetaba con firmeza mientras avanzaba sigilosamente por el sendero. El granero crujió con el viento. Ella empujó la puerta para abrirla con el cañón del rifle, con el corazón latiéndole con fuerza en la garganta. Estaba vacío. Solo había heno, herramientas y la mula masticando perezosamente en su establo. Entonces vio la marca. Una huella de bota en el barro, demasiado reciente para ser la de Elías. Más grande, más profunda, y junto a ella, grabada a cuchillo en el marco de la puerta, una sola letra. Clara retrocedió tan rápido que casi dejó caer el rifle. Tenía la boca seca. Se alejó del granero, escudriñando los árboles, las colinas, la cresta con la mirada. El viento aullaba abajo, como advirtiéndole. Elías regresó justo antes del amanecer. Echó un vistazo a su rostro pálido, al rifle que tenía en las manos, y dijo, «Estuvo aquí». Ella asintió. «Debería haberte contado más», murmuró. «Dímelo ahora entonces», dijo ella con voz aguda. Se sentó en el porche, encorvado hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. «Yo solía ir con Caín», empezó. «Antes de que se volviera malo. Antes de que viera lo que realmente era». Clara se quedó quieta. Dijo que se trataba de justicia, de poner orden en zonas salvajes. Pero en realidad, se trataba de miedo, de control. Cabalgábamos por los pueblos como reyes, tomábamos lo que queríamos y enterrábamos a quien no. Se le revolvió el estómago. «¿Tú hiciste eso?» Elías negó con la cabeza. «Los seguí. Hasta que una noche, dejé de hacerlo. Caín intentó ahorcar a un hombre delante de sus hijos por robar un caballo que habíamos tomado primero. Tired a la cuerda. ¿Qué pasó? Puso precio a mi cabeza». Clara se sentó a su lado, agarrándose al borde del banco. «Eso fue hace 5 años», dijo Elías. «Pensé que tal vez ya lo había superado. Pero Caín no olvida. No perdona». Clara guardó silencio un buen rato. «Entonces, ¿por qué te quedas aquí? ¿Por qué te casas conmigo y te expones de nuevo?» Elías se volvió hacia ella. «Porque lo vales». Las palabras tocaron algo profundo en su pecho, algo que no estaba lista para nombrar. Ese día, hicieron un plan. Elías trasladó su catre a la habitación principal. Mantenía el rifle cargado junto a la puerta. Clara practicaba la recarga del revólver. Se turnaban para vigilar la cresta. El silencio entre ellos se hacía más intenso, pero no más frío. Cuando le rozaba la mano por la mañana o le colocaba una taza de café junto al codo, se prolongaba más de lo necesario. Algo tácito se entrelazaba en cada momento. No era romance, todavía no. Pero sí confianza. Respeto. Una extraña cercanía que se fortalecía cuanto más tiempo pasaban juntos, atemorizados. Entonces, una noche, Sammy se despertó gritando. No gimoteaba, ni tenía hambre, sino chillaba, con los puños apretados y la cara roja, el tipo de grito que destrozaba a Clara. Corrió a la cuna, lo abrazó e intentó calmarlo, pero él solo gritó más fuerte. Y entonces Elías estaba allí, revólver en mano, ya moviéndose hacia la puerta. «Quédate con él», dijo con voz de acero. Ella intentó seguirlo, pero él la retuvo con una mano firme. «Clara, quédate». Ella obedeció. Elías salió a la noche, descalzo, con la camisa medio abrochada y los ojos llameantes. El granero estaba en llamas. Las llamas apenas comenzaban a lamer el techo, y el humo salía a raudales del desván abierto. Elías corrió hacia él sin dudarlo, abriendo la puerta de par en par. Dentro, la mula se retorcía violentamente en su corral, mientras el fuego crepitaba en lo alto. Elías desapareció entre el humo. Clara se quedó paralizada en la puerta, con Sammy llorando en sus brazos. Entonces se obligó a moverse, agarró un cubo, corrió al pozo y vertió lo poco que pudo. Pero para cuando llegó al granero, Elías había sacado la mula, con la camisa quemada y las manos ennegrecidas, tosiendo pero erguido. Juntos observaron cómo el granero se quemaba. «Caín hizo esto», susurró Clara. Elías asintió una vez. «Él no va a parar». «No», dijo Elías. «No lo es». Al día siguiente, Elías preparó una maleta. Clara sintió que se le caía el alma a los pies. «¿Te vas?» «No», dijo. «Me voy a ir a caballo. Solo por una noche». «¿Por qué?» «Para acabar con esto». Elías, él se volvió hacia ella y tomó su rostro entre sus manos. «Si no regreso, llévate a Sammy. Ve al este. Encuentra a la familia Daniels, en Havenly, te ayudarán». Se le quebró la voz. «No, no hables así. Tengo que terminar esto», dijo. Y luego, por primera vez, la besó.
suave, feroz. No por pasión, sino por algo más profundo. Como si le estuviera dando algo que proteger. Como si se despidiera sin usar la palabra. Luego montó la yegua y desapareció entre los árboles. Clara estaba allí parada, con Sammy tranquilo en sus brazos, mirando cómo el horizonte se tragaba al único hombre que había estado a su lado cuando el mundo intentó quitárselo todo. El viento cambió después de que Elías se fuera. Soplaba del norte en ráfagas fuertes, levantando polvo sobre los campos secos y haciendo vibrar las tejas del techo de la cabaña. Clara no durmió. Se sentó junto al fuego con Sammy en brazos, meciéndose lentamente, con la mirada fija en la puerta como si fuera a abrirse en cualquier momento. Pero las horas transcurrían lentamente, y afuera solo se movía sombras. Cada crujido en las paredes le tensaba la espalda. Cada destello de llama le daba un vuelco el corazón. Se dijo a sí misma que Elías había cabalgado lejos, tal vez incluso había regresado para despistar a Caín, pero en el fondo, sabía que había ido directo a la fuente. Al amanecer, Clara paseaba de un lado a otro. Sammy se removía inquieto en la cuna, inquieto por algo más profundo que el ruido. Intentó calmarse, pero la imagen de Elías cabalgando solo en la oscuridad, con ese viejo revólver y una furia silenciosa, la hizo sentir como si las paredes se le cerraran. Se echó agua en las manos, intentando lavarse el hollín que el fuego le había dejado en la piel, pero no salía. Aún olía el granero a quemarse. A mediodía ensilló la mula. No se dijo a sí misma que iría tras Elías. No sabía a dónde había ido, no exactamente. Pero quedarse sentada esperando ya no era algo que pudiera hacer. No después del granero. No después de la forma en que la miró antes de irse, como si fuera alguien que valiera la pena proteger. Algo por lo que valiera la pena morir. Envolvió a Sammy fuertemente contra su pecho, lo abrigó con 2 edredones y luego cabalgó hacia la línea de árboles. Las colinas se extendían como brazos cruzados, desnudas e interminables. Siguió el río hasta que se bifurcó, luego siguió el sendero que mostraba huellas recientes de cascos, profundos, cargados con un jinete que sabía a dónde iba. Clara cabalgaba en silencio, con las manos ligeramente temblorosas en las riendas y el corazón latiendo con más fuerza a cada paso. No tenía un plan concreto, solo la certeza de que esperar la destrozaría. A última hora de la tarde volvió a ver humo. No de un fuego encendido para calentarse. Este humo era más oscuro, más denso. Se elevaba hacia el cielo en un estrecho embudo, elevándose tras un grupo de álamos al pie de una loma baja. Clara se bajó del caballo con el corazón en la garganta. Dejó la mula atada cerca de un arroyo y cargó a Sammy en brazos mientras se deslizaba entre la maleza. Las ramas se le clavaban en las mangas. Las espinas se le enganchaban en la falda. Pero no se detuvo hasta ver el origen del fuego. Acampamento. Tiendas medio derrumbadas, caballos desatados y dispersos, provisiones esparcidas por doquier como si una tormenta las hubiera arrasado. Y en el centro de todo, 2 hombres. Uno en el suelo, inmóvil, boca abajo en la tierra. El otro estaba de pie sobre él, sosteniendo un cuchillo manchado de rojo. A Clara se le cortó la respiración. No era Elías. Era Cain. Estaba de espaldas a ella, con el abrigo cubierto de polvo y rasgado en el dobladillo. Se quedó inmóvil un instante, como si sintiera el aire, y luego se giró lentamente. Ella se agachó detrás de un tronco caído, agarrando a Sammy contra su pecho. La voz de Caín cortó el viento como una cuchilla. Puede salir, señorita Cooper. Su sangre se convirtió en hielo. No te dispararé. No mientras tengas al bebé en brazos. Clara no se movió. Caín continuó, con la voz más cerca. Vino por mí. Tu range silencioso. Valiente, de verdad. Insensato también. Eliminó a 2 de mis hombres antes de que yo lo abatiera. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. ¿Dónde está? Cain rió suavemente. Aún respiraba, la última vez que lo vi. Pero no tardará mucho si lo dejo aquí. Se levantó lentamente, manteniendo el tronco entre ellos. ¿Qué quieres? Caín se tocó el sombrero. Nada de ti. En realidad, no. Vine por él. Justicia, dirían algunos. Salvo vidas. Dejó tu pandilla porque estabas ahorcando a hombres inocentes. Caín se encogió de hombros. Depende de cómo definas la inocencia. Pero no he viajado hasta aquí para debatir sobre ética. La voz de Clara era firme, aunque le temblaban las rodillas. Si le haces daño, ¿qué? ¿Me vas a despedir? Cain sonrió. ¿Con qué? Apareció de lleno, con la mano en el bolsillo del abrigo. ¿Crees que vendría aquí sin nada? Caín entrecerró los ojos.
No dispararías con el bebé en brazos. La mano de Clara se movió rápido. Ella arrojó a Sammy hacia una pila de mantas detrás de ella. Los ojos de Caín siguieron el bulto el tiempo suficiente. El disparo se oyó un segundo después. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose el costado con una mano. Su pistola cayó, con un ruido sordo, al suelo. Clara dio un paso adelante, agarrando con ambas manos el revólver que Elías había dejado en la cabaña. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía oír su propia respiración. Caín la miró con los ojos llenos de algo que ella no esperaba: sorpresa. Ni dolor. Ni siquiera rabia. «Chica lista», murmuró mientras la sangre le empapaba la camisa. «¿Dónde está?», preguntó Clara. Caín rió entre dientes. «En el barranco, atado a un árbol». Ella mantuvo el arma apuntándole mientras se movía hacia la cresta. Y entonces vio a Elías. Estaba desplomado hacia adelante, con los brazos atados, y la sangre le goteaba de la sien. Tenía la camisa rota, un ojo hinchado y cerrado, pero estaba vivo. Respiraba. Clara casi se desplomó de alivio. Corrió hacia él, cortando las cuerdas con un trozo de vidrio. «¿Clara?», preguntó con voz áspera, apenas capaz de levantar la cabeza. «Estoy aquí. Te dije que no vinieras». Apoyó la frente en la de él. «Te casaste con la mujer equivocada si pensabas que me quedaría en casa». Sonrió débilmente y luego hizo una mueca. Ella lo ayudó a bajar la cuesta, con un brazo sobre los hombros. Recorrieron la mitad del camino hasta la mula antes de que Elías flaqueara y cayera de rodillas. «No puedo». «Sí, puedes», susurró ella, mientras lo incorporaba nuevamente. Para cuando llegaron a la cabaña, el sol casi se ponía. Clara arrastró a Elías hasta la cama y luego le echó whisky en las heridas mientras él mordía un trapo. No gritó. No se inmutó. Simplemente la miró como si verla allí hiciera que el dolor fuera más llevadero. Caín no lo siguió. No estaba segura de si el disparo lo había matado o no. No le importaba. Esa noche, mientras el fuego crepitaba lentamente y Sammy dormía plácidamente, Elías tomó su mano. «Me salvaste la vida. Salvaste el mío primero». Volvió la cabeza, mirando hacia la cuna. «Y la suya». El silencio se extendió entre ellos, pesado pero cálido. Finalmente, Clara susurró: «¿Qué pasa ahora?». Elías le apretó los dedos. «Ahora, reconstruyamos». Pero la reconstrucción no fue fácil. El granero había desaparecido. Las cercas estaban dañadas. Los animales se dispersaron. Y las heridas de Elías lo dejaban demasiado débil para trabajar más de unas pocas horas al día. Clara cargó con la carga. Cavó zanjas, remendó alambres, acarreó alimento. Se movía con una fiereza silenciosa, la que emana de vivir demasiado tiempo al borde de la supervivencia. Los habitantes del pueblo empezaron a hablar. Algunos decían que el incendio había sido un accidente. Otros murmuraban sobre el misterioso hombre al que Clara había disparado. Algunos, quienes antes la menospreciaban, empezaron a sentir con algo parecido al respeto cuando pasaba. Pero a Clara ya no le importaban sus opiniones. Su mundo se había reducido a la cabaña, la tierra, el niño que sostenía cada mañana y el hombre que ahora dormía a su lado cada noche. Elías se curó lentamente. Había días en los que no podía levantarse de la cama. Noches en las que la fiebre volvía y Clara se sentaba a su lado, secándole el sudor de la frente. Pero cada vez, salía adelante. Y cada vez, ella sentía que algo en su interior se fortalecía. No hablaron de amor. Todavía no. Pero a veces, cuando él tomaba su mano sin pensar, o cuando ella se inclinaba hacia él en el porche en silencio, parecía amor de todos modos. Entonces, una mañana, mientras Clara estaba recogiendo huevos, vio un jinete en el horizonte. No Caín. Alguien más. El hombre agitó un paño blanco mientras se acercaba, símbolo de paz. Elías lo encontró al borde del campo, revólver en mano. El hombre se presentó como el sheriff Alder, del condado vecino. Dijo que había oído rumores sobre un cazarrecompensas que había sido asesinado cerca de la frontera. Dijo que lo estaba investigando. Discredit. Clara estaba de pie detrás de Elías, con una mano sobre la cabeza de Sammy. «¿Qué quieres?», preguntó ella. El sheriff se quitó el sombrero. «Solo la verdad». Elías lo miró a los ojos. «Vino a matarme. Quemó mi granero. Me tomó como rehén. Mi esposa me salvó». El sheriff miró a Clara. «Apretaste el gatillo». Ella sintió una vez. El sheriff se rascó la mandíbula. «Bueno, ese hombre tenía reputación mala. Si está muerto, quizás sea un problema menos». Volvió a inclinarse el sombrero.
Cuídense ustedes dos. Mientras se alejaba, Clara dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que había estado conteniendo. Más tarde esa noche, Elías estaba detrás de ella mientras ella le cepillaba el cabello. «Me llamaste tu esposa», dijo suavemente. La miró a los ojos en el espejo. «¿Lo eres?» Se giró, con el corazón latiéndole con fuerza. «Es una propuesta». Él sonrió. «No. Esa fue la ceremonia». Luego se arrodilló y le ofreció un anillo de madera tallada, el mismo que había tallado para ella durante los largos días de invierno, cuando dijo que simplemente estaba manteniendo sus manos ocupadas. Clara se rió, lloró y lo besó todo a la vez. Ya estaban casados, ya unidos. Pero en ese momento, con Sammy riendo desde la cama y el fuego calentándose tras ellos, se sintió como un comienzo. No solo supervivencia, no solo refugio, pero familia. La tierra se descongeló lentamente esa primavera, como si se resistiera a desprenderse de sus cicatrices. La nieve se fundió con la tierra agrietada, llenando los canales de agua fangosa, y la hierba muerta hacía tiempo comenzó a crecer de nuevo, tímida al principio, luego con más audacia. No era mucho, pero fue suficiente para Clara. Suficiente para despertar cada mañana con la sensación de que algo estaba cambiando, de que la vida finalmente podría estar dando paso a algo más que la simple supervivencia. Elías volvió a caminar por el cerco. No había perdido la cojera, pero no se quejaba. Llevaba un par de pantalones de cuero que Clara había confeccionado con una vieja correa de silla de montar. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, cada paso parecía una rebelión contra la tumba que Caín había intentado cavar para él. Clara guardaba el revólver junto a la puerta, aunque nunca volvió a hablar de Caín. Nunca encontraron su cuerpo, no había rastros que lo llevaran desde donde se había desangrado en la tierra, y en los momentos de silencio entre las tareas del hogar o alimentar a Sammy, sus pensamientos volvían a desviarse hacia el miedo. Pero Elías le había enseñado algo después del incendio. El miedo no tiene la última palabra. Una tarde, mientras la última luz se filtraba por las ventanas, encontró a Elías junto al viejo montón de cenizas. Estaba agachado, rozando con una mano la tierra ennegrecida donde antes estaba el granero. No se giró cuando ella se acercó por detrás. «¿Qué ves?», preguntó suavemente. No respondió de inmediato. Luego, sin mirarla, dijo: «¿Enterró algo aquí?» «Creo que antes de venir a buscarnos». Clara frunció el ceño. «Cain. Elias Essencio. No sé qué es, pero regresó antes del incendio. Encontré sus huellas ayer. Impresiones profundas, como si llevara algo pesado». Clara se acercó. «¿Crees que quería volver a buscarlo?» «No sé». A la mañana siguiente, Elías sacó una pala. Clara sostuvo a Sammy en su cadera, observándolo cavar lenta y cuidadosamente, con el rostro firme y la determinación que había visto la noche en que salió de aquel barranco. Al mediodía, la pala golpeó algo sólido. Una caja de metal, oxidada pero intacta. Lo abrieron juntos en el porche. Dentro había papeles. Mapas. Libros de contabilidad. Una lista de nombres con círculos rojos alrededor de varios. Uno era el de Elías. Otro era el del sheriff Alder. Otro, marcado con una cruz, era un hombre que Clara reconoció de la tienda. La letra era la de Caín. Affilata, angular, deliberata. «No se trataba de ti», susurró Clara. Elías hojeó las páginas. Los estaba buscando. Uno por uno. «¿Por qué?» Él no respondió. Pero enterrada bajo los papeles había una foto. Una mujer. Joven. Cabello recogido con una cinta roja. A su lado, una niña. Ambas sonriendo. Al fondo una casa de tablillas con cortinas ondeando en la ventana. En la parte posterior. «No olvides lo que hicieron». Clara lo miró fijamente. «¿Crees que alguien mató a su familia?» Elías no dijo nada. Solo cerró la caja y se quedó mirando el horizonte, donde los árboles se mecían suavemente con el viento. Más tarde esa semana, el sheriff Alder regresó. No estaba solo. 2 agentes lo flanqueaban, pero no era una redada. Llegaron con paso tranquilo y desmontaron con los brazos abiertos. Clara estaba de pie en el porche, Sammy a su lado, Elías a su lado. No intentaron sacar el arma. «Encontramos algo», dijo el sheriff. Desenrolló un pañuelo manchado de sangre. Dentro, una cinta roja. «Creemos que está relacionado con un caso antiguo. Años atrás, una mujer y su hija desaparecieron en un pueblo fronterizo cerca de Kansas. El esposo afirmó que se habían escapado. Pero la historia no era válida». El agarre de Clara sobre Sammy se hizo más fuerte. Elías preguntó: «¿El nombre del marido?» «Caín Mercer»,
dijo el sheriff. Antes se hacía llamar Carter. Lo cambiaron después de que encontraran el cuerpo de la niña en el río. Nunca se recuperó a la mujer. Clara sintió que el aire se enrareceba. Así que por eso cazaba. Probablemente, dijo Alder. Culpó a un grupo de hombres, algunos vinculados a la oficina del sheriff, otros no. Había sospechas. No se hizo justicia. Así que se inventó la suya. Elias Dio, un paso adelante. Sigue vivo. Los ojos del sheriff parpadearon. Seguro. Le dispararon. Pero no le mataron. Conocía el terreno. Si hubiera querido desaparecer, podría. El sheriff Alder miró hacia la línea de árboles, donde las sombras se extendían sobre la hierba. Si está ahí fuera, lo encontraremos. Si ves algo, lo que sea, acude a mí. No te hagas el héroe otra vez, hijo. Elías asintió. Pero esa noche, dejó la caja enterrada de nuevo, más profundamente esta vez, sellada en hule. ¿Por qué?, preguntó Clara. La miró en silencio un buen rato. Porque la venganza no cura a un hombre. Y no voy a cargar con su guerra. Las semanas que siguieron transcurrieron con algo parecido a la paz. Elías construyó un nuevo granero. Más lento esta vez, metódico. Clara pintó la cuna que Elías talló para Sammy, y por las noches se sentaban en el porche, observando cómo las manitas del niño buscaban polillas en la luz mortecina. El aire olía a lavanda. El ganado empezó a regresar, un vecino a la vez, ofreciendo terneros como disculpa por haberla rechazado cuando más los necesitaba. Clara no olvidó, pero perdonó. Una tarde, mientras Clara le enseñaba a Sammy a caminar por el patio, llegó un extraño. Joven, con abrigo limpio y sombrero en la mano. No dio su nombre, solo dijo que buscaba trabajo. Elías entrecerró los ojos. ¿De dónde eres? En el este, dijo el hombre. Oí que había buen terreno por aquí. Hay gente que necesita ayuda. No parecía peligroso, pero había algo en su postura. Demasiado erguido. Demasiado practicado. Clara Dio, un paso adelante. Eres de la ley. Dudó. Luego asintió. Pinkerton, admitió. Estamos siguiendo un rastro. Kane Mercer. Desapareció tras una serie de asesinatos. Pensé que podría haber pasado por aquí. Elías se cruzó de brazos. ¿Y si lo hiciera? Entonces es peligroso. Y hay que detenerlo. A Clara se le encogió el corazón. Vio la misma imagen en su mente, la mujer, el niño, el lazo. Caín no había sido un buen hombre. Pero tampoco había nacido monstruo. ¿Y si ya está muerto?, preguntó. El Pinkerton se encogió de hombros. Entonces me voy a casa. Pero Elías no respondió. Solo asintió y acompañó al hombre de vuelta a su caballo. Esa noche, Clara lo encontró en el porche, mirando las estrellas. Enterré la cinta, dijo. Clara apoyó la cabeza en su hombro. No le debemos nada, susurró. No, dijo Elías. Pero sigo soñando con el incendio. Y con lo que habría pasado si no hubiéramos estado aquí el uno para el otro. Clara no dijo nada. Porque algunas verdades no necesitaban repetirse. Pasaron las semanas. Luego los meses. La primavera dio paso al verano. Sammy dio sus primeros pasos en el campo, con sus piernas regordetas temblando al alcanzar los dedos callosos de Elías. Clara rió tanto que lloró, y por un instante, el mundo pareció no haber sido tocado por la oscuridad. Hasta que llegó la carta. Doblado una vez. Sin remitente. Sin firma. Dentro. Solo una línea. Manténlo a salvo. No mires atrás. No había forma de confundir la letra. Kane. Clara lo sostuvo un buen rato antes de quemarlo en la estufa. Elías nunca preguntó qué decía. No le hacía falta. Porque cualquiera que fuera la guerra que Caín aún estaba librando, ya no era de ellos. Esa noche, se acostaron con las ventanas abiertas, mientras la brisa susurraba a través de las cortinas de algodón. Sammy se movió una vez y volvió a dormirse. Elías se giró hacia Clara y le apartó un mechón de pelo de la frente. Nunca creí que tendría otra oportunidad. Ella le tomó la mano. Y ahora, creo en ti. Ella sonrió, le besó la palma de la mano y susurró. Entonces cree en nosotros. Afuera, la noche se hacía más profunda. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía algo a lo que temer. La tormenta llegó sin previo aviso, primero como una nube que oscurecía el horizonte, luego como un vendaval que desgarró árboles y arrancó las flores de manzano. Clara estaba en el sótano cuando estalló, abrazando a Sammy contra su pecho mientras las paredes crujían bajo la fuerza. Arriba, Elías se esforzaba por cerrar las ventanas,
gritando algo que ella no podía oír a través de la gruesa trampilla de madera. Para cuando la abrió de golpe y bajó, el cielo se había vuelto plomo. La linterna que lo separaba parpadeaba con cada ráfaga de viento que entraba por las grietas del techo. Pero aunque la tormenta aullaba, no era el viento lo que hacía temblar las manos de Clara. Era la sensación, en lo más profundo de sus huesos, de que algo había cambiado. Cuando salieron horas después, la mayoría de los daños eran superficiales. Árboles partidos, el gallinero derrumbado, pero la casa seguía en pie y los campos se habían librado de las inundaciones. Deberían estar agradecidos. Pero el rostro de Elías estaba tallado en piedra mientras caminaba por el límite de la propiedad, con las botas chapoteando en la hierba empapada. Algo lo había asustado. No lo dijo directamente, al principio. Pero Clara lo notó en la forma en que comprobó el revólver, en cómo lo colocó junto a la puerta, en cómo se quedó en el porche al anochecer con la mirada fija en la oscuridad. Eran las huellas. No las habían hecho sus botas. Las suelas de Clara eran estrechas, las de Elías ligeramente desiguales por su cojera. Estas eran suaves, deliberadas. Se habían deslizado por la parte trasera de la propiedad y desaparecieron cerca del arroyo. Quienquiera que las hubiera dejado había estado observando. Y no habían llegado durante la tormenta por accidente. La habían usado como escondite. Elías dijo, él todavía está ahí afuera. Clara no preguntó quién. Caín se había convertido de nuevo en un fantasma entre ellos, una sombra que ninguno quería mencionar en voz alta. Clara había intentado soltarlo, su venganza, su dolor, su necesidad de control. Pero no había terminado con ella. Y ahora sabía que no lo haría hasta que algo terminara. El Pinkerton regresó 2 días después. El mismo abrigo, la misma sonrisa cautelosa. Pero esta vez no pidió permiso para acercarse. Cabalgó directo al porche y desmontó lentamente, con la vista escudriñando los campos que se extendían tras ellos. ¿Viste algo extraño?, preguntó. Elías no respondió. El agente sacó una carta arrugada del bolsillo de su abrigo. Esta fue enviada a nuestra oficina local. Registramos la tinta, el papel y el sello. Con matasellos de un pueblo a 30 kilómetros al sur. Sin remitente. Se lo entregó a Clara. Fue breve. Solo 5 palabras, no son tu guerra. Sintió que se le cortaba la respiración en la garganta. ¿Qué quieres de nosotros?, dijo Elías. Nada, dijo el agente. A menos que vuelva a contactarnos. A menos que lo hayas estado ayudando. No lo hemos hecho, dijo Clara demasiado rápido. El hombre levantó una ceja pero no discutió. Ten cuidado, dijo, subiendo de nuevo. Los fantasmas no duermen. Sobre todo los que creen que se robó la justicia. Esa noche, Clara y Elías prepararon una pequeña maleta. Solo para 3 días, pan, cecina, ropa de repuesto y mantas. La dejaron bajo las tablas del suelo, un acuerdo discreto entre ellos. Si el pasado volvía a llamar, no esperarían a ver quién abría primero. Sammy creció más rápido de lo esperado. A mediados del verano, ya había empezado a enlazar palabras, a perseguir gallinas con un palo y a intentar imitar el andar de Elías arrastrando la pierna izquierda con pasos exagerados. Eso hacía reír a Elías, reír de verdad, con ese sonido que no solo salía del pecho, sino del vientre, viejo y cálido. Pero Clara no podía quitarse de la cabeza la sensación de que había ojos observándolos. Empezó a correr las cortinas de nuevo. Empezó a cerrar la puerta trasera con llave antes del atardecer, aunque Elías le había dicho que no hacía falta. Sus sueños eran inquietos, siempre con fuego o el sonido de pasos crujiendo entre las hojas mojadas. Luego llegó la carta. Esta vez no en el correo. Dejado sobre la mesa. Dentro de su casa. Ninguno de los dos había visto entrar ni salir a nadie. No había rastros. No había señales de entrada forzada. Solo ese papel doblado, cuidadosamente colocado junto a la taza vacía de Sammy. Clara lo abrió con dedos temblorosos. Nunca quise hacerte daño. Pero no pararé hasta que los hombres que la enterraron también lo estén. Sin firma. Sin amenazas. Solo una promesa. Solo Caín. Esa noche, Elías no durmió. Se sentó junto a la chimenea, mirando las llamas hasta que se redujeron a brasas. Clara permaneció a su lado, sin hablar, solo escuchando cómo la casa crujía y se asentaba a su alrededor. Cuando amaneció, Elías se volvió hacia ella y le dijo, creo que sé a dónde va. Clara ya sabía lo que quería decir. No se refería a la casa ni al pueblo. Se refería al juzgado. El corazón de donde la justicia le había fallado a Caín. Los hombres de la lista. Los que siguen vivos.
Elías metió la mano en el cajón y sacó la caja que habían enterrado, ahora limpia y catalogada. La lista de nombres, los mapas, la vieja fotografía. Caín no había estado fanfarroneando. Había estado planeando algo más grande que la venganza. Intentaba terminar una historia que nadie más escribiría. Tenemos que advertirles, dijo Clara. Caín no es tonto, respondió Elías. Estará observando. Pero si no hacemos nada, manchará el suelo con más sangre. Y será nuestra culpa. Salieron a cabalgar aquella tarde. Dejó a Sammy con la señorita Drew, la maestra que solía visitarlo una vez por semana. Clara abrazó a su hermano con tanta fuerza que se retorció, y cuando se giró para montar, sintió como si su propio corazón le hubiera aplastado las costillas. El viaje al pueblo fue largo, y el sendero cerca de la cresta se había estrechado desde la última tormenta. Un árbol caído les bloqueaba el paso justo después de Red Hollow. Mientras Elías desmontaba para salvarlo, Clara divisó el destello del metal enterrado en la hierba. Ella se deslizó hacia abajo, sacudiéndose la suciedad. Un clavo. Luego otro. Luego madera. Una trampa. «No te muevas», gritó. Pero ya era demasiado tarde. El gatillo se disparó. Elías atrapó el borde de la trampa justo a tiempo, arrastrando la pierna hacia atrás con una mueca. Las fauces se cerraron en el aire. Lo miraron en silencio. Caín lo había puesto. No para ellos. Pero tampoco les importa quién pueda entrar. Ya no se trata de justicia, dijo Clara en voz baja. Elías asintió, respirando con dificultad. Es un mensaje. Se desviaron por el bosque y llegaron al pueblo después del anochecer. El juzgado estaba cerrado, pero el sheriff Alder seguía en la oficina de al lado. Escuchó atentamente mientras desplegaban la lista sobre su escritorio, señalando los nombres encerrados en círculos. Conozco a 3 de estos hombres, dijo. Uno está muerto. Otro es un borracho que no ha salido de su choza en años. El otro, ahora está en el consejo. Tiene una posición alta, lejos de los problemas. No durará mucho, dijo Elías. El sheriff Alder se puso de pie, enfundando su arma. Entonces será mejor que lo traigamos. Pero cuando llegaron a la casa del concejal, estaba en llamas. Una columna de humo se elevó hacia el cielo nocturno, negra y densa, con un inconfundible olor a queroseno. La gente gritaba. Se repartían cubos. Pero era demasiado tarde. Encontraron el cuerpo del hombre en la sala. Un disparo en el pecho. Estilo ejecución. En el suelo, a su lado, otra carta, clavada en las tablas del suelo. Uno menos. El pueblo se sumió en el pánico. El sheriff pidió ayuda al condado vecino. Los rumores corrieron más rápido que la verdad. Algunos decían que eran bandidos, otros culpaban directamente a Clara y Elías. Pero los habitantes del pueblo recordaban lo que Clara había hecho, cómo se mantuvo firme con Sammy en brazos, cómo Elías casi se desangró por una mujer a la que ni siquiera conocía. Nadie los atacó directamente. Pero los ojos se entrecerraron. Los susurros se hicieron más fuertes. Pasaron esa noche a las afueras del pueblo, en una pensión para viajeros. Clara apenas durmió. Elías tampoco. Mantenía el rifle a su lado, con la mano siempre apoyada justo debajo del guardamonte. La mañana trajo otro incendio. Esta vez fue el granero del sheriff. No hubo vidas perdidas, pero el mensaje era claro. Caín estaba intensificando la ofensiva. No solo atacaba a los culpables. A cualquiera vinculado con el encubrimiento. A cualquiera que lo permitiera. A cualquiera que no lo detuviera. Clara estaba sentada en la ventana, sosteniendo su cabeza entre sus manos. Esto no va a parar, dijo. Ya no intenta hacerse oír. Intenta acabar con esto, cueste lo que cueste. Elías se levantó lentamente, mirando el humo que se elevaba a lo lejos. Entonces, quizá debamos acabar con él. Ella se giró. ¿Qué estás diciendo? Digo que si quiere justicia, quizá le demos otra opción. Una opción. Él no lo aceptará. Puede que sí, dijo Elías. Si es de ti. Clara tragó saliva con fuerza. Porque en lo más profundo de su ser, ella sabía que Elías tenía razón. Caín no se había derrumbado como la mayoría de los hombres. Se había derrumbado en silencio, pieza a pieza, hasta que no quedó nada del hombre que solía ser. Pero no la había soltado del todo. Dejó las cartas. Dejó el lazo. Se quedó en su casa y se fue sin hacerle daño a Sammy. Eso significaba algo. Eso significaba que todavía había una parte de él esperando. Esperando que alguien lo detenga sin meterlo en la tierra. Para cuando Clara llegó al borde del claro, el viento había cesado por completo. Era un silencio que te resonaba en los oídos.
Elías estaba a unos pasos detrás de ella, con el rifle en la mano, ni levantado ni bajado. Tenía la mirada fija al frente, observando la línea de árboles como si esperara que se moviera. Y quizá así fue, porque cuando Caín salió del bosque, no emitió ningún sonido. Ni el crujido de una rama, ni el susurro de la maleza. Simplemente allí, como si el bosque mismo lo hubiera soltado. Parecía más delgado de lo que Clara recordaba. La ropa le colgaba suelta y el abrigo estaba rasgado en un hombro. Tenía una mancha de hollín en la mejilla y sangre en la bota izquierda. Llevaba un revólver enfundado, pero sus manos estaban vacías. Y cuando la miró, no fue con rabia, ni siquiera con pena. Fue algo mucho peor. Deception. ¿Viniste? Dijo en voz baja. Tenía que hacerlo, respondió ella con voz tensa. La mirada de Caín se posó en Elías. No traje al niño. No. Elegante. Se quedaron así un buen rato. 3 personas, cada una con su propio silencio. El claro era lo suficientemente amplio como para contenerlos a ellos y a todo lo que no habían dicho. Clara dio un paso adelante. Elías no la detuvo. ¿Vas a matar otra vez? Dijo. Caín no respondió. ¿Crees que la traerá de vuelta? Preguntó, ahora más tranquila. Todavía no hay respuesta. Siguió caminando, paso a paso. Sus botas se hundían ligeramente en la tierra blanda, con las hojas húmedas por la lluvia de la noche anterior. El aire olía a ceniza. Se detuvo cuando solo los separaban unos metros. Lo suficientemente cerca como para ver cuánto le temblaban las manos. Te metiste en mi casa, susurró. Pusiste una carta junto a la taza de mi hermano. Podrías habernos hecho daño. Pero no lo hiciste. La mandíbula de Caín se apretó. Sigues ahí dentro. En algún lugar. Ahora miró más allá de ella. Hacia el horizonte. Hacia algo que solo él podía ver. No lo soy, dijo. Y aún así, no se movió. Tienes que parar esto, dijo Clara. Antes de que no quede nada de ti. Entonces Caín se rió. No fuerte. No cruelmente. Solo hueca. Me obligaron a verla morir, dijo. Luego me obligaron a enterrarla sin nombre. Se rieron, Clara. Mientras sostenía lo que quedaba de ella, se rieron. Lo sé. No. No lo tienes. Te has forjado una vida. Tienes tu pequeña granja, tu hijo, tu marido silencioso. Él no es mi marido, dijo en voz baja. Caín parpadeó. No lo es. Clara negó con la cabeza. Es el hombre que se quedó. Cuando los demás no lo hicieron. Eso lo golpeó. Ella lo vio caer detrás de sus ojos. Caín dio un paso atrás, como si necesitara aire. Debería matarlo, dijo, pero no había ninguna intención. Debería haberlo hecho hace meses. Pero no lo hiciste, dijo Clara. Porque de eso se había tratado siempre, se dio cuenta. No de venganza. En realidad, no. Se trataba de que alguien lo viera. Alguien que seguía mirando al hombre, no al monstruo. Ella era la última persona que lo recordaba. Y eso era lo único que no podía matar. Estoy cansado, dijo de repente. Clara asintió. Entonces deja de correr. No puedo. Sí, puedes. Se miró las manos. Tienen sangre. Lávalo. Levantó la vista, con la esperanza de respirar un poco. Pero se apagó con la misma rapidez. No lo merezco. Ella tampoco. Eso lo destrozó. Cayó de rodillas con fuerza, como si el peso de todo lo que había hecho finalmente le hubiera quebrado la columna. Se cubrió el rostro con las manos. Le temblaban los hombros. Clara se acercó lentamente, arrodillándose lo justo para hacerle saber que estaba allí. No lo tocó. Todavía no. Detrás de ella, Elías permanecía quieto, con la mirada cautelosa, el rifle en posición cómoda pero no olvidado. No puedes traerla de vuelta, dijo Clara con dulzura. Pero no tienes que enterrarte con ella. Caín permaneció en el suelo un buen rato. Cuando por fin se levantó, fue lento, inestable. La miró como un hombre que despierta en medio de una pesadilla. ¿Confías en él? Preguntó, señalando con la cabeza a Elías. Sí. Caín asintió levemente. Me entregaré, dijo. Pero solo a ti. Clara no sonrió, pero extendió una mano. Caín dudó, luego lo tomó. El viaje hacia la ciudad fue tranquilo. No lo ataron. No huyó. Clara cabalgaba a su lado, Elías detrás. Al acercarse a las afueras del pueblo, la gente empezó a mirarlos fijamente. Algunos lo reconocieron. La mayoría solo conocía los rumores. El hombre de los ojos quemados. El fantasma justiciero. El sheriff Alder los recibió a mitad de camino,
con las manos en alto y el arma enfundada. ¿Estás segura?, le preguntó a Clara. Ella asintió. Caín se deslizó del caballo y dejó el revólver en el suelo antes de levantar las manos. La multitud murmuró, algunos enojados, otros asustados. Pero Caín no habló. No apartó la mirada. Dejó que lo vieran. Todo él. Lo encerraron en la vieja cárcel, 2 celdas más allá de la de un borracho que jamás recordaba su nombre. El sheriff Alder accedió a mantener el secreto hasta que un juez del condado llegara. No hubo juicio por turba. No hubo justicia a medianoche. Clara lo visitó la mañana siguiente. Estaba sentado en el catre, con los ojos rojos pero claros. ¿Querías decir lo que dijiste?, preguntó. Él asintió. Estoy harto de fantasmas. Clara lo miró un buen rato, luego metió la mano en su abrigo y sacó algo pequeño del bolsillo interior. Una diminuta cinta cosida a mano. El que Caín había dejado en el pesebre. ¿Recuerdas esto? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pensé que lo había perdido. Se lo dejaste a él. ¡Qué sencillo! Quería que supiera que algo de ella aún lo acompañaba. Clara lo colocó sobre la mesita que había justo dentro de los barrotes. Si lo hace, dijo ella. Pasaron las semanas. Se fijó el juicio. Se investigaron los nombres de la lista de Caín. Se realizaron 2 arrestos más. Uno huyó del pueblo. Otro confesó antes de que le preguntara nada. La verdad se derramó como un barril podrido al abrirse. El consejo se estremeció. El sheriff dimitió, alegando problemas de salud. Pero todos sabían por qué. Clara y Elías regresaron al rancho. Sammy corrió a su encuentro, con los brazos abiertos y sus rizos moviéndose a cada paso. Había aprendido a decir manzana, mío y elas, lo que hizo reír a Clara con más ganas que en meses. Sembraron más cultivos. Repararon el granero. La vida no volvió a la normalidad. Siguió adelante, lo cual fue algo mejor. A veces, Clara se despertaba en mitad de la noche, casi esperando oír la voz de Caín en el viento o encontrar otra carta escondida debajo de la puerta. Pero nunca llegaba. Una mañana, recibió un paquete. Sin dirección de retorno. Dentro había una fotografía en blanco y negro, con los bordes desgastados. Era de una niña de no más de 5 años, de pie en un campo de girasoles. Y en el reverso, escrito con la misma letra que aquellas viejas cartas, su nombre era Lidia. Bailaba cuando llovía. Esa noche, Clara estaba sentada en el porche con Elías, con una foto en la mano. Ella será recordada ahora, dijo. Clara es sencillo. Lo hará. Elías se acercó, tomó la mano de ella y, por primera vez, no la soltó. Años después, Sammy preguntó por el hombre de la fotografía. Clara le dijo la verdad. No toda, pero sí la parte que importaba. Ese era Caín, dijo. Perdió a un ser querido. Y por un tiempo, también se perdió a sí mismo. Ya se fue. Sí, dijo ella. Pero no lo he olvidado. Sammy miró la foto por un rato más y luego la colocó cuidadosamente de nuevo en el estante. Espero que haya encontrado la paz, dijo. Yo también. Afuera, el sol se ponía, tiñendo los campos de oro. Clara observaba a su hermano correr entre la hierba alta, con su risa arrastrada por el viento. Elías se apoyaba en la barandilla del porche, silencioso como siempre, una presencia firme a su lado. El pasado no había desaparecido, pero ya no los gobernaba. Y cuando las primeras gotas de lluvia empezaron a caer, suaves y lentas, Clara no buscó refugio. Ella los dejó caer, porque en algún lugar, alguien todavía estaba bailando.